Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy les voy a hablar de incapacidades múltiples. Este es un tema bastante interesante y me lo pidió por mail un suscriptor, médico también, y me pareció importante hablar sobre el tema porque nos da una idea muy acabada a la hora de valorar el daño corporal. ¿De qué se trata esto? Bueno, las incapacidades múltiples se clasifican en simultáneas y sucesivas. Las simultáneas son incapacidades múltiples derivadas de distintas lesiones ocurridas en el mismo accidente. Por eso son simultáneas, porque ocurren en el mismo accidente. Y las sucesivas son incapacidades múltiples derivadas de lesiones ocurridas en hechos distintos. Son hechos distintos que pueden ser accidentales o no. Entonces ahí ya está el concepto de temporalidad. Y por otro lado, las incapacidades múltiples simultáneas pueden ser sinérgicas o no sinérgicas. En el caso de las no sinérgicas son aquellas secuelas que afectan a órganos y funciones no sinérgicas, o sea que no participan en la misma función. No sé si soy claro. Por ejemplo, tenemos el caso de la amputación de un dedo del pie y la fractura de clavícula. ¿No es cierto? No tiene nada que ver, no participa en la misma función una amputación de un dedo que la fractura de la clavícula. Otro ejemplo es una secuela de una fractura de una falange en el dedo de la mano y una cicatriz retráctil en el párpado. Es claro que no participan en las mismas funciones. Entonces son simultáneas no sinérgicas. En este caso se aplica el método de la capacidad restante, que es el método de Baltasar, en donde se calcula cada nueva incapacidad sobre la capacidad restante descontándola de la anterior. O sea, la capacidad restante a descontar la anterior, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos dos incapacidades. En el primer hecho lesivo, el paciente tiene un 6% de incapacidad. Este 6% se calcula del 100% de la capacidad previa que tenía, porque no tuvo ningún hecho lesivo anterior, ninguna incapacidad anterior, lo que le da un 6% de incapacidad. Ahora le sobreviene un nuevo hecho lesivo, que por ejemplo es un 6% también de incapacidad, y este 6% se calcula de 94. ¿Por qué? Porque 100 que tenía antes menos 6% previo, ahora la nueva incapacidad no es un 100%, es la capacidad restante, es un 94%, ¿no es cierto? Y en este tipo de incapacidades, la sumatoria puede hacerse en cualquier orden. Por ejemplo, podemos calcular, por ejemplo, tenemos tres incapacidades, 10, 15 y 25% se pueden sumar en cualquier orden. El 10 de 100, el 15 de la capacidad restante y el 25 de la capacidad restante es lo mismo que hacerlo al revés, hacer primero el 25, después el 15 y el 10%. O sea, cualquier orden porque siempre va a dar el mismo resultado. ¿Por qué se aplica la regla de Baltasar? La regla de Baltasar nos da una primera aproximación en la evaluación de las incapacidades múltiples que puede o no llegar a ser definitiva o se puede modificar después de sopesar cuidadosamente tres cosas. Primero, las circunstancias particulares del caso. Segundo, las características de las afecciones. Y tercero, las condiciones psicofísicas propias del individuo. Después de tener en cuenta estas tres circunstancias, hay que comparar el resultado con la capacidad restante real del sujeto para arribar finalmente a la incapacidad real que tiene en ese momento. Y después tenemos las incapacidades múltiples simultáneas que son sinérgicas. Las sinérgicas son secuelas que afectan a órganos que participan en una misma función. Por ejemplo, una secuela que provoca una disminución de la agudeza visual en ambos ojos. ¿Qué es lo que está afectando? La función visual.
Por ejemplo, un traumatismo ocular que afecta al iris y un traumatismo ocular que afecta al otro ojo. Está afectando funciones sinérgicas. Otro ejemplo, una secuela en la rodilla izquierda y en el tobillo derecho. Está afectando la función de la marcha y la estación de pie. Para estos casos es necesario distinguir dos cosas. Si se tratan de múltiples manifestaciones de la misma lesión, por ejemplo, una luxación de rótula con hipotrofia de cuádriceps que se asocia a una artrosis femoropateral, más derrame articular, más limitación de la movilidad, etcétera, 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 o si se trata de múltiples lesiones con secuelas que pueden superponerse. Ejemplo, una ruptura de menisco y del ligamento cruzado anterior, o por ejemplo una fractura de codo y de la muñeca en el mismo miembro. Acá, esto es un criterio personal. Todas las secuelas requieren para una adecuada compensación que las funciones, los órganos o los segmentos corporales sinérgicos se encuentren íntegros, ¿no es cierto? Es algo lógico. Pero cuando estos se encuentran disminuidos en su funcionalidad, la compensación que puede realizar el organismo es también menor, por lo que la repercusión funcional de la secuela se incrementa en lugar de reducirse. Por eso en estos casos no suelo aplicar el método de la incapacidad restante y es la discrepancia que yo tenía con el colega que me hizo la consulta por mail. Así que bueno, les agradezco a todos por llegar al final. Si les gustó el video, suscríbanse y denle like. Y cualquier pregunta que me puedan hacer o cualquier consideración que tenga la podemos discutir. Me las escriben en la casilla de comentarios. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego.